Video número 29, donde vamos a implementar la creación de una empresa por parte del rol cliente. Entonces, para ello rápidamente lo que debemos hacer es crear en page cliente un componente que se llame empresa store. Hecho esto, entonces ahora nos vamos a las rutas y lo que vamos a hacer es implementar una ruta para que nos permita visualizar el formulario para crear una empresa. Entonces simplemente nos ayudamos de alguna ruta, por ejemplo esta puede ser. La vamos a colocar aquí y vamos a adecuarla a lo que necesitamos. Entonces aquí vamos a colocar básicamente empresa store client para diferenciarlo de alguna manera. Recuerden que esto aún no está creado, entonces simplemente lo que vamos a hacer es hacer un import exactamente aquí. Nos vamos acá, entonces un import, le damos este alias from, indicamos, y es aquí donde vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que acceder a page client y dentro de page client encontramos a empresa store. Bien, entonces eso termina en punto y coma y con esto ya estaríamos implementando las rutas, o al menos esta ruta. Ahora vayamos a la ruta para la API REST. Como ven, tenemos aquí las rutas para el cliente, entonces necesitamos una para crear. Simplemente nos ayudamos de este código que tenemos para categoría, lo vamos a colocar aquí y vamos a diferenciarlo colocando get empresa store. Vemos que no existe ninguna, pero para diferenciarlo simplemente lo vamos a utilizar con client. Obviamente la base la vamos a modificar y la vamos a colocar empresa nada más. Terminamos de configurarla correctamente. Client empresa. Ahora simplemente vamos a implementar empresa store. Para esto nos vamos a ayudar de lo que tenemos en categoría store, que es muy similar. Vamos a copiar el código JavaScript que tiene inserto y lo vamos a colocar aquí. Pero si revisamos nuestra base de datos, vemos que tenemos los siguientes campos. Y son varios: nombre, email, teléfono. Entonces tenemos que hacer referencia a la casi totalidad de los campos. Necesitamos lo siguiente: nombre, email, orden, descripción, teléfono, dirección, website, Facebook, YouTube, TikTok, poder subir una imagen, el identificador de la categoría a la cual pertenece esta empresa, y también vamos a manipular el user ID, es decir, a cuál usuario va a pertenecer esta empresa. Pero eso exactamente lo vamos a hacer cuando estemos guardándolo en el backend. Aquí no es necesario, porque se supone que el único que está creando la empresa es, en este caso, el cliente que se ha logueado. Bien, traemos entonces useNavigate, lo importamos, al igual que useState. Ahora vamos a subir una imagen, pues claro que sí, entonces este código nos va a servir y lo vamos a dejar tal como está. Ahora necesitamos hacer un submit store. Esto es para una vez se haya inflado los datos en nuestro formulario, pues esto simplemente lo que va a hacer es enviar al servidor. Obviamente esto ya cambia, es decir, nosotros aquí vamos a colocar todos los campos que tenemos en la parte superior. Pero aquí tenemos que hacer un ligero cambio, es decir, vamos a traer config y ahora recuerden que estamos trabajando con get empresa store client. Ahora cambiamos los campos para que estén los que necesitamos. Allí está, y lo redirigimos hacia la página de empresa, pero recuerden que estamos en client, en la ruta client. Ahora vamos a implementar el formulario y eso lo vamos a hacer aquí. De la misma manera nos vamos a ayudar con un poco de código de categoría store. Esto con la finalidad de el diseño, pero en sí vamos a copiarlo todo y lo vamos a adecuar a nuestro propósito.
o al propósito del componente store, que es mostrar un formulario simple. Entonces aquí tenemos que traer sidebar, pero de cliente, como está bien. Submit store ya está implementado, entonces va a funcionar correctamente. Y luego tenemos que indicar todos los campos que se van a mostrar. Bien, ya tenemos entonces para nombre, ya está implementado. Para email, para el teléfono, incluso el tipo, como ven, estamos respetando el tipo. Para la dirección, para las categorías, recuerden que aquí tiene que ir un select. Entonces en un momento lo vamos a implementar. Es un select dinámico, se tiene que inflar con las categorías que existen o que hayan sido creadas por el administrador. Entonces las tiene que rescatar directamente de la base de datos a través del API REST. El website, Facebook, YouTube, TikTok, y como ven tiene el tipo de URL. Además la descripción, que es un text area. La imagen, por supuesto, que necesitamos subir. Recuerden que ya hemos implementado la función que va a permitir digamos, transformar la imagen a base 64. Recuerden que estamos utilizando esa forma de inflar la imagen en la base de datos o en el servidor en este caso. Lo siguiente viene, bueno, es casi lo final, y aquí simplemente estamos haciendo hincapié en que necesitamos un botón para retroceder. Eso es para navegar de mejor manera. Y pues el botón de crear empresa, ¿no? Por supuesto que quien la va a crear en este caso va a ser el usuario cliente. Es el único que crea. El administrador no puede crear empresas, recuerden eso. Entonces aquí vamos a traer sidebar, creo que ya lo trajimos, en todo caso sí, ya lo está. Bien, lo que nos falta entonces es implementar cómo se infla la categoría. Vayamos entonces a ver cómo podemos hacer. Para esto vamos a crear un componente. Ese componente lo vamos a ubicar en la carpeta componentes. Entonces nos dirigimos rápidamente a la carpeta componentes, que la tenemos exactamente aquí. Y simplemente yo voy a crear un nuevo componente con el nombre de select JSX. Y lo que yo necesito exactamente aquí es recibir algunas variables. Es decir, como va a ser dinámico, necesito recibir, y el select es el elemento que ha sido elegido. Obviamente aquí pues tiene que ir un select, no puede ir bueno, vamos a, dentro de él pues se supone que se van a inflar los options. Entonces, ¿cómo vamos a inflar estos datos? Para eso necesitamos hacer una consulta al servidor y traer esa información. Entonces simplemente vamos a hacer un const options, y como van a recibir varios objetos como un array, entonces lo declaramos como array. Ahora necesitamos un uses effect porque vamos a comunicarnos al servidor. Ahora const e implementamos get options. Para esto pues simplemente bueno, tiene que ser una comunicación asíncrona y una función de flecha. Terminamos de implementarla. Ahora necesitamos conocer el resultado del servidor. Entonces aquí simplemente vamos a poner la response await. Y tenemos que ir al servidor, o a las rutas, mejor dicho, ¿no? Entonces config. Traemos. Y de acá, como les digo, necesitamos las categorías. Entonces get categoría. A ver, ¿cuál nos puede servir? Categoría HAL. Ese es el que vamos a traer. Entonces simplemente con eso nos vamos a ayudar. Podemos colocarle punto y coma o no. Y ahora que lea la información que recibe de response. Entonces aquí simplemente response.data. Ya está. Con esto ya tenemos inflado, se puede decir, options hasta este punto, si es que está ejecutado correctamente esto. Es decir, al momento de cargar la página, va a llamar a este componente aquí, y por supuesto este componente se va a ejecutar. Obviamente se comunica al servidor y lo que va a hacer es inflar esta variable hasta ahí. Pero nos falta inflar el options, y vamos a proceder a hacer eso ahora mismo. Bien, yo voy a trabajar directamente acá. Para esto declaramos esto y simplemente lo llamamos a options y lo vamos a recorrer con un map.
el options para que vaya visualizando todos los registros de categorías, es decir, cada categoría en sí. Entonces aquí de antemano pues necesitamos colocar una key o key, como quieran llamarlo. Simplemente le pasamos el ID que recuperamos de options. Luego en el value vamos a colocar el ID. Bueno, es lo mismo básicamente, pero tiene que ir ese valor. Entonces simplemente acá option.id. Recuerden que la sintaxis es 5 comillas. Si no, lo agarraría como un string. Entonces ahora el valor que queremos que se muestre. Entonces option.nombre, el nombre de la categoría. Y ya está, con esto ya prácticamente se infla. Pero necesitamos algo más, es decir, qué pasa con el valor que ha sido elegido. Es decir, porque se supone que tenemos que enviarle un valor elegido. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, le vamos a dar estilos. Class for control. Recuerden que esto es Bootstrap. Colocamos el value y el value es select. Luego el onChain viene a ser el evento que va a, digamos, de alguna manera capturar el valor que deseamos enviar. Entonces aquí le colocamos selected y le pasamos el siguiente valor, que es e.target.value. De esta manera. Y con eso ya prácticamente estaríamos terminando. Bueno, aquí selected. Bueno, en realidad esto es data. Aquí vamos a colocar data. Ahora vamos a implementarlo. Entonces simplemente vamos a instanciar el select. Para eso colocamos select. Tenemos el componente y por supuesto tenemos que enviarle al menos selected. Y recuerden que podemos recuperar de get de una función, en este caso get categoría, vamos a colocarle get categoría ID. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues vamos a implementar lo siguiente. Entonces nos llevamos esto y exactamente nos vamos a hacer aquí, y eso es todo. Con esto le estamos asignando a get categoría ID este valor. Ingresamos, vamos a cliente y tenemos que implementar el botón para poder crear empresa. Bueno, ya está. Agregamos y nos da los campos para poder crear la nueva empresa. Y como ven, categoría está cargando. Tenemos una sola categoría. En todo caso vamos a agregar otra desde la base de datos, insertar, y le voy a colocar pues diseño gráfico, alguna imagen, pero por lo pronto yo lo dejo de esta manera. Entonces si recargo ahora, pues van a ver que ya tengo las dos opciones y está funcionando correctamente. Entonces simplemente vamos a hacer que el usuario cliente tenga una empresa. Entonces cliente SA en el backend. Entonces vamos a implementar eso. Nos vamos a empresa controller y solamente tenemos aquí la función para poder visualizar las empresas de ese usuario. Entonces simplemente pues vamos a dirigirnos al método store que tenemos en admin, o sea el controlador que tenemos para admin, y lo que vamos a hacer es copiar este mismo método, llevarlo a client, pegarlo y ver la forma de adaptarlo. Y me parece que no va a cambiar mucho, es más, queda tal igual. Simplemente importamos empresa, ya está. Importamos este, también está, no hay problemas. File contents y todo lo demás me parece que va a funcionar tal como está. Allá, aquí tenemos que importar esto. No lo está haciendo o no los quiere. Control. Ahí está. Bien. Le vamos a dar
crear y revisemos este error. Básicamente nos indica que el directorio para subir la imagen aparentemente no existe. En todo caso puede ser un error con el cual ustedes también se topen. Entonces tenemos public, exactamente, solamente existe el de categoría, pero no existe el de empresa. Entonces entramos exactamente a IMG y a esa altura creamos el directorio de empresa. Y ya está. Entonces ahora sí, le damos nuevamente, bueno, limpiamos esto y le damos create. Ahora tenemos otro tipo de error, user ID. Ya. Sucede lo siguiente, pues yo estoy tratando de insertar empresa, pero tenemos que indicarle a qué usuario le pertenece esta empresa. Entonces para ello simplemente aquí le vamos a indicarle $data. Vamos a indicarle que esta empresa pertenece a este usuario que en este momento está creando su empresa. Entonces probemos. Y como ven, lo que he hecho es insertarme esa empresa. Revisamos nuestra base de datos, me parece que está de más, pero ya tenemos a la empresa del usuario cliente creado.